Sandra Di Felice. En 1980, dos mujeres no relacionadas, Sandra Di Felice y Robin Brooks, fueron agredidas sexualmente y asesinadas con pocos meses de diferencia. Simultáneamente, en 1996, otra mujer, Jasmine Porter, sufrió un destino similar. Estos tres casos quedaron sin resolver y sin avances durante muchos largos años. ¿Cómo carajos se desarrollaron y cuáles fueron sus similitudes? Descubrámoslo. Nuestro primer caso nos lleva a la ciudad de Las Vegas. Las Vegas es el destino más poblado de Nevada. Pero lo que muchos no saben es que inicialmente era un pequeño pueblo fundado en 1905. Con el tiempo, experimentó una explosión de población y un rápido crecimiento y desarrollo en diversos sectores. Hoy en día, la ciudad es famosa por su vida nocturna, casinos y muchos puntos de interés que atraen a turistas de todo el mundo. Sandra era originaria de la capital de Idaho, Boise. Sin embargo, se mudó de Boise con su amiga de la infancia a Las Vegas. En Las Vegas, Sandra y su amiga decidieron que era mejor quedarse juntas como compañeras de cuarto. La casa en la que vivían estaba a poca distancia de un parque local y del Departamento de Policía Metropolitana. Esta proximidad a una estación de policía les brindaba cierta comodidad y una sensación de seguridad a las dos amigas. Había otro habitante en la casa ocupada por Sandra y su amiga. Se trataba de la hija de 3 años de Sandra, a quien engendró con su novio. Para salir adelante en la nueva ciudad, Sandra consiguió un trabajo como camarera en un popular restaurante llamado Sambo's. Parecía que la vida iba bien para esta madre de 25 años, pero pronto las cosas tomarían un giro diferente y muy oscuro. De hecho, Sandra no tenía ni idea de que su vida llegaría a un fin abrupto el 26 de diciembre de 1980. La festividad posterior a la Navidad aún se sentía en el aire, y nadie que viviera en el vecindario de East Las Vegas, donde residía Sandra, hubiera esperado que ocurriría una tragedia. Alrededor de las 9 de la noche del 26 de diciembre, el novio de Sandra decidió visitarla. Al llegar a la casa, notó que estaba inusualmente tranquila. Sin saber qué esperar, fue directamente a la habitación de ella y quedó impactado por la escena que se presentó ante él. Sandra yacía boca arriba en la cama y las paredes estaban salpicadas de sangre. Su novio agitado actuó de inmediato y llamó como loco a la policía para informar del incidente. En cuestión de minutos, llegaron agentes de policía del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas. Determinaron que Sandra había sido agredida sexualmente, apuñalada y estrangulada hasta la muerte. La hija de Sandra, quien en ese momento se encontraba con sus abuelos, no presenció, gracias a Dios, la terrible escena. La familia de Sandra quedó devastada cuando se les dio la noticia de su muerte, y los investigadores comenzaron de inmediato una investigación. La compañera de cuarto de Sandra fue interrogada y reveló que la había visto viva apenas 2 horas antes de su muerte. En la escena del asesinato, los investigadores lograron recolectar varios cabellos oscuros que se encontraban en el estómago de Sandra y que se creía que pertenecían a su asesino. Sandra era rubia, por lo que los cabellos oscuros destacaban. Además, los investigadores también obtuvieron varias otras pruebas, una de las cuales incluía un vaso con Kool-Aid. Tras un análisis más detallado, se descubrió una huella dactilar en el vaso y no pasó mucho tiempo antes de que se encontrara una coincidencia. La huella dactilar pertenecía a un hombre llamado Paul Nuttall, quien fue inmediatamente considerado como persona de interés. La investigación avanzaba rápidamente y parecía que las autoridades estaban logrando avances. Sin embargo, terminaron decepcionados. Paul fue llevado para ser interrogado, pero no había pruebas tangibles que los detectives pudieran utilizar para vincularlo con el asesinato. Resultó que Paul era un amigo cercano de la compañera de cuarto de Sandra. Y según la explicación de la compañera de cuarto a los detectives, Paul había estado en su residencia la mañana del asesinato. Ella explicó que él le había pedido que le permitiera dormir en la casa porque no tenía otro lugar a donde ir. Ella se negó y su razón fue que Sandra no lo conocía bien. Sin embargo, más tarde, invitó a Paul a esperar por ella mientras se preparaba para ir al trabajo. Le había dicho que se irían juntos cuando ella saliera de la casa. Durante este tiempo, Paul se sirvió un vaso de Kool-Aid, lo que explicaba perfectamente por qué su huella dactilar había sido encontrada en el vaso. La compañera de cuarto también dijo que después de que ella se hubiera arreglado para ir al trabajo, ella y Paul habían salido juntos de la casa.
Con esta revelación, las autoridades no tuvieron más opción que dejar ir al tipo. Fue considerado un hombre inocente y los detectives no tenían más pistas después de esto. Con el paso del tiempo, el caso se enfrió como hielo. No fue hasta febrero de 2021 que el misterio se reabriría nuevamente. Esta reapertura fue provocada por una llamada de la hija de Sandra al departamento de policía. Ella había pedido una actualización sobre la muerte de su madre, y los investigadores decidieron que ya era hora de volver a examinar el caso. Tras una revisión de esa investigación en conjunto con el laboratorio forense de ADN, pudieron determinar que había evidencia adicional que se podía someter a procesamiento utilizando una nueva tecnología de ADN, dijo el teniente Jason Johansson, quien había investigado el caso desde el principio. La evidencia adicional que se presentó para su análisis era ADN que se encontró debajo de las uñas de Sandra. Este ADN nunca había sido probado y resultó ser la pista que los detectives necesitaban para resolver el caso. El ADN coincidía con un hombre, y ese hombre no era otro que Paul Nuttall. Increíble, amigos. Desde el principio, los detectives habían tenido sus sospechas sobre él, pero no había nada que pudieran hacer, ya que la tecnología era limitada en el momento del asesinato de Sandra. Ahora, con las pruebas contundentes, las autoridades sabían que por fin lo tenían acorralado. Paul fue arrestado el 27 de octubre de 2022 en su casa en Northwest Valley, Las Vegas. Después de que Paul Nuttall fuera puesto bajo custodia, los investigadores de casos sin resolver tuvieron el placer de hacer la llamada telefónica que todo detective de casos sin resolver quiere hacer, dijo el teniente Jason durante una conferencia de prensa después del arresto de Paul. Tengo la esperanza de que, de alguna manera, de alguna forma, esto brinde algún tipo de cierre para la familia, agregó. Paul, quien en ese momento tenía 64 años, enfrentó varios cargos, incluyendo asesinato, agresión sexual con el uso de un arma mortal y allanamiento de morada con el uso de un artefacto mortal. Un vistazo al historial criminal de Paul reveló que no había estado involucrado en ningún otro crimen violento. Sin embargo, había sido arrestado anteriormente por delitos graves y posesión de drogas. Ahora existe la preocupación de que Paul pueda tener dificultades en su capacidad de pensamiento y razonamiento. Las autoridades creen que esto podría dificultar su comprensión de los cargos en su contra, por lo que se le está sometiendo a una evaluación de salud mental. Jasmine Porter. Este segundo caso nos lleva al Bronx, condado de Nueva York, que a menudo se considera como el lugar de nacimiento de la música hip hop. También es hogar del famoso Yankee Stadium y del zoológico urbano más grande de los Estados Unidos. Por otro lado, el Bronx está plagado de violencia relacionada con pandillas. Jasmine creció en Long Island y, según su familia, era una persona muy amigable a quien le gustaba divertirse. Era una cantante fenomenal, una cantante profesional, dijo la hermana menor de Jasmine, Shauna Porter White, a los medios. Era muy extrovertida y confiaba mucho en la gente. Todos eran sus amigos. Le dije, no todos son tus amigos, agregó. Para 1996, Jasmine Porter tenía 36 años y era madre de un niño de 4 años llamado Jeremy. Vivía una vida pacífica con su hijo en un apartamento en la avenida Davidson, en el Bronx. Nunca pensamos que ella se convertiría en madre, dijo Derek Porter, hermano de Jasmine. Le gustaba divertirse, disfrutaba de la vida. Cuando quedó embarazada y por fin tuvo al bebé, fue una gran madre. Según Derek, Jasmine estaba estudiando y tenía sueños de obtener un trabajo administrativo con su título. Sin embargo, Jasmine no viviría lo suficiente como para ver ese sueño cumplido. El 5 de febrero de 1996, las autoridades respondieron a una llamada de los vecinos de Jasmine. Estaban preocupados porque no la habían visto a ella ni a Jeremy durante varios días. Cuando los vecinos no lo vieron ir a la escuela ese lunes, se dieron cuenta de que algo estaba mal y llamaron a la policía, dijo Derek. Cuando las autoridades llegaron al apartamento de Jasmine, abrieron la puerta y la encontraron muerta en la habitación principal, con Jeremy a su lado. Jasmine había estado muerta durante aproximadamente 2 días cuando encontraron su cuerpo. Mientras tanto, su hijo se había quedado a su lado. Fue una escena horrible de presenciar. Se encerró en el apartamento con ella. Intentó limpiarle la nariz, quitar la sangre de la nariz, recordó Derek. ¿Sabes? El vínculo entre madre e hijo es enorme. Él no se separó de su lado, agregó. Se descubrió que Jasmine había sido agredida sexualmente y luego estrangulada hasta la muerte,
Esto era evidente por el trauma severo que sufrió en el cuello. Las autoridades declararon su muerte como homicidio, lo cual fue corroborado por Jeremy, quien había presenciado la muerte de su madre frente a él. El hijo indicó que había un hombre sentado encima de su madre y que el hombre estaba desnudo, dijo el detective Robert Klein, un investigador de homicidios que había trabajado en el caso. Afirmó que intentó ayudarla, pero que el asesino era demasiado pesado y que el hombre le gritó que se alejara. Derek también habló sobre lo que Jeremy le había contado después de que su madre fuera asesinada. Lo levanté y me habló. La persona en realidad iba a estrangularlo, pero no lo hizo. Además, en el momento de la muerte de Yasmín, ella estaba embarazada de 6 meses. Su muerte fue una pérdida trágica para su familia y amigos, y las autoridades hicieron todo lo posible para encontrar a su asesino. Sin embargo, después de varias semanas de entrevistar a personas, los investigadores no encontraron nada. No estaban más cerca de resolver el caso, y eso era frustrante. El caso se enfrió y parecía que el asesino de Yasmín se había salido con el crimen para siempre. A principios de 2021, el detective Robert escuchó a un sospechoso de robo hablar sobre el asesinato de Yasmín. Esto ocurrió durante una llamada desde la cárcel. No está claro exactamente qué dijo el sospechoso, pero fue suficiente para motivar a Robert a reabrir el caso sin resolver. Mientras tanto, obtuve el expediente del caso, dijo el detective Robert. Comencé a buscar a las personas entrevistadas en el 96 y también obtuve el informe de biología forense. Pronto llamó la atención del detective que los raspados tomados debajo de las uñas de Yasmín nunca habían sido analizados. Esto se debía a que la tecnología para realizar tales pruebas no estaba disponible en el momento del asesinato. El detective Robert pronto envió los raspados para su análisis y esperó pacientemente el resultado. Sabía que había una alta probabilidad de que hubiera ADN del sospechoso debajo de esas uñas, dijo el detective Robert. El primer paso era encontrar esa evidencia, lo cual a veces puede ser complicado, pero en mis esfuerzos por comunicarme con el jefe de la oficina del médico forense y con la gente de allá, pudieron encontrarlo. Les tomó un tiempo, pero lo encontraron. Las pruebas de ADN llevaron a las autoridades a un hombre llamado Gregory Fleetwood. Gregory era un hombre con antecedentes penales. Había sido condenado por estrangular a una mujer hasta la muerte en 1987, y al igual que Yasmín, la mujer también estaba embarazada. Por el crimen, Gregory fue declarado culpable y encarcelado. Sin embargo, solo cumplió 7 años de prisión y fue liberado en agosto de 1994. La razón de su liberación anticipada fue que el cargo de asesinato se redujo a un cargo menor de homicidio involuntario. Fue un shock que asesinara a Yasmín apenas 2 años después de su liberación. El ADN de Gregory también fue vinculado a muchos otros delitos violentos de agresión sexual que tuvieron lugar a lo largo de los años. Uno de estos ocurrió un mes después del asesinato de Yasmín, y, de hecho, fue justo al lado de donde vivía Yasmín. Gregory fue arrestado pronto en su apartamento en la sección de Williamsbridge del Bronx y fue acusado de asesinato. Después de que Gregory fue detenido, mantuvo su inocencia insistiendo en que nunca había conocido a Yasmín y que no tuvo nada que ver con su muerte. Básicamente negó haber conocido a la víctima o haber interactuado con ella, y dijo que, si por alguna razón su ADN estaba en ella, era por un error que cometimos, dijo el detective Robert. El detective pronto compartió la noticia del arresto con la familia de Yasmín. Cuando llamé a la señorita Porter White y le informé, fue muy emocionante para ella, dijo el detective Robert. Cuando recibimos la llamada, fue increíble que no la hubieran olvidado. Fue un buen trabajo. El departamento de policía no siempre recibe reconocimiento, dijo Derek. Derek también elogió al detective Robert por su papel en el caso. Ese detective, tengo lágrimas en los ojos cuando pienso en el detective Klein y lo que hizo por nuestra familia. Trató a Yasmín como si fuera su propia hermana. Lamentablemente, la madre de Yasmín y su hermano menor, Jason, habían fallecido en ese momento y no estuvieron presentes para presenciar la resolución del caso. No puedo pensar en nada más gratificante que retomar un caso que estuvo inactivo durante tanto tiempo. La justicia al menos está en camino de ser cumplida. Es el punto máximo de mi carrera policial, dijo el detective Robert. En cuanto a Gregory, quien ahora tiene 66 años, podría enfrentar de 25 años a cadena perpetua si es encontrado culpable del asesinato de Yasmín. Robin Brooks. En 1980, Robin Brooks, de 20 años,
Vivía en un apartamento en la calle Talio, en la hermosa ciudad de Sacramento. Sacramento es una ciudad con una rica historia. Tiene muchos apodos, incluyendo la ciudad de los árboles. Después del descubrimiento de oro en la zona en el siglo XVIII, muchos buscadores de oro llegaron en gran número para extraer este metal precioso. En la actualidad, Sacramento es famosa por su agricultura extensa y vibrante. Robin nació en Fort Lee, Virginia, pero vivió la mayor parte de su vida en Highland, Nueva York. Era despreocupada, divertida y muy querida por su familia. No tenía miedo, no como yo, dijo María, la hermana mayor de Robin. Yo era un poco más ansiosa y cuidadosa. Cuando Robin tenía alrededor de 19 años, decidió mudarse a Sacramento con María. Siempre había anhelado experimentar algo nuevo, y mudarse a Sacramento parecía perfecto. Las dos hermanas se adaptaron bastante bien a la nueva ciudad. En ese momento, María estaba involucrada sentimentalmente con un hombre llamado Norbert Holston. Norbert era conocido por sus problemas de ira, y este lado desagradable de él afectaba su relación con María, lo que también afectó su relación con Robin, y contribuyó a que las dos hermanas eligieran vivir por separado. Sin embargo, María no se sentía cómoda con que hermana viviera sola, y se preocupaba por su seguridad. Pero cuando expresó sus preocupaciones a Robin, solo provocó una discusión. Yo era la hermana mayor, y siempre sentí que era su protectora. Cuando ella vino aquí, solo se divertía. Tenía 20 años, dijo María. Robin trabajaba en una tienda de donas cerca de Kiefer Boulevard, a pocas cuadras de donde vivía. Como no tenía auto, se había vuelto rutina para ella caminar hasta el trabajo y regresar a su apartamento al final de su turno. La vida en Sacramento parecía buena y Robin disfrutaba cada momento, pero no duraría mucho. El 24 de abril de 1980, trabajó hasta tarde, alrededor de la medianoche. No había nada inusual en esto, ya que su turno terminaba alrededor de esa hora. Robin no podía esperar para irse del trabajo y regresar a casa. Joanne Olsen, una compañera de trabajo en la tienda de donas, dijo más tarde: bromeaba diciendo que tenía que ir a casa y hacer su cama antes de poder meterse en ella. Había quitado las sábanas de la cama y lavado la ropa antes de venir a trabajar, y ella bromeaba sobre lo injusto que era tener que hacer la cama a la hora de dormir. Joanne agregó: en cuanto Robin salió de trabajar, se dirigió a su apartamento. Esa sería la última vez que alguien la vio con vida. Robin tenía planeada una cita para nadar con un par de amigos al día siguiente, pero no se presentó. Su ausencia no pasó desapercibida. Su turno en la tienda de donas estaba programado para comenzar a las 4 de la tarde, pero Robin no se presentó a trabajar. Esto era bastante extraño, y su ausencia preocupó a sus compañeros de trabajo. Cuando no se presentó, algunos de ellos fueron a su apartamento para averiguar qué pasaba. Al llegar, descubrieron que la puerta de Robin estaba cerrada con llave. Golpearon la puerta varias veces y la llamaron, pero no recibieron respuesta. Varios pensamientos preocupantes comenzaron a cruzar sus mentes. ¿Se había ido de la ciudad sin informar a nadie? ¿Estaba durmiendo dentro de la casa? Sabían que tenían que entrar al apartamento para saber realmente si estaba adentro o no. Con la ayuda del administrador de la casa, pronto lograron forzar la puerta principal y entraron a una casa muy silenciosa. Temiendo lo peor, se dirigieron al dormitorio y lo que vieron fue demasiado impactante. El cuerpo sin vida de Robin Brooks estaba justo en el medio de una cama de agua perforada. Había sido atada y apuñalada hasta la muerte. Fue una escena inquietante. Los compañeros de trabajo de Robin no perdieron tiempo en informar a la policía lo que había sucedido, y en cuestión de minutos, detectives del departamento del sheriff de Sacramento llegaron a la escena. Una autopsia reveló que Robin había sido agredida sexualmente antes de ser apuñalada 5 veces. Una de las puñaladas había perforado su corazón. El ADN del asesino también se encontró en su cuerpo. Además de esto, se encontró sangre manchada en la pared de su apartamento que no era de Robin. Esto llevó a las autoridades a inferir que el asesino se había cortado accidentalmente mientras agredía a Robin. También se encontraron huellas dactilares pertenecientes a un individuo no identificado, que se cree que era el asesino, en el alféizar de la ventana del apartamento de Robin. Esto llevó a los detectives a inferir que quien mató a Robin había entrado por la ventana. En ese momento, parecía que estas pruebas serían suficientes para llevar rápidamente al asesino ante la justicia, pero ese no fue el caso. Las autoridades se encontraron con un gran desafío. La tecnología disponible no era lo suficientemente eficiente para ayudarlos en su trabajo de investigación. Debido a esto,
Pasaron varios meses y años sin que se hiciera ningún progreso en el caso. El asesino de Robin seguía prófugo. María se vio afectada profundamente por la muerte de su hermana. Durante mucho tiempo se culpó a sí misma por no estar allí para Robin. Estaba constantemente deprimida y con el tiempo encontró consuelo en el alcohol. Este hábito la hizo caer en una espiral descendente y comenzó una larga batalla contra la adicción al alcohol. En 2004, casi 24 años después del brutal asesinato de Robin, se produjo un gran avance en el caso. Gracias a la tecnología forense avanzada, los investigadores pudieron crear un perfil de ADN del asesino a partir de su sangre. Este nuevo desarrollo les dio a los investigadores algo más tangible con lo cual trabajar y esperaban que el asesino fuera capturado a tiempo. Se realizaron pruebas a varias personas que se creía que eran familiares del sospechoso, pero no se obtuvieron resultados. Los investigadores quedaron aún más frustrados que antes. La detective Mickey Lynx, que había dejado su retiro para dedicar tiempo al caso, dijo en una entrevista: «Es muy frustrante porque tenemos a nuestro sospechoso, tenemos su ADN y es un perfil completo. Sabemos quién es. Solo necesitamos su nombre. Necesitamos encontrar quién es». En 2017, el caso dio un giro interesante. Los investigadores pudieron tener una idea de cómo posiblemente se veía el asesino. Esto fue posible gracias a un método forense llamado fenotipado de ADN. El método consiste en predecir la apariencia física de una persona desconocida utilizando ADN extraído del semen, sangre u otros fluidos corporales. Rasgos físicos como el color del cabello, la altura, el color de piel y mucho más se pueden determinar utilizando este proceso. En el caso del asesino de Robin, las autoridades pudieron crear dos retratos hablados. Uno de ellos mostraba cómo se vería a los 25 años y el otro mostraba cómo se vería a los 56 años. Estos dos perfiles se hicieron públicos con la esperanza de que alguien reconociera al asesino y proporcionara información vital. Pero las autoridades quedaron decepcionadas. No obtuvieron ningún resultado. La única información que obtuvieron fue de una persona no identificada. Esta información ofrecía una versión diferente de lo que inicialmente creían que había sucedido en el día del asesinato de Robin. Según el informante, Robin no había regresado a casa después de salir del trabajo. Creemos que estuvo en una fiesta esa misma noche con estudiantes de la escuela secundaria Hiram Johnson, dijo el sargento Paul Bailey, quien trabajó en el caso. Esta fiesta tuvo lugar en Roseport Way y después de la fiesta, Robin se fue a casa. Mientras todas estas revelaciones salían a la luz y la investigación continuaba, María también reconstruyó su vida. Superó su adicción al alcohol y decidió que lo mejor era vivir una vida que honrara la memoria de su hermana. En 2020, los investigadores utilizaron una técnica de búsqueda de ADN llamada genealogía genética, que les ayudó a acercarse a la verdad. La genealogía genética se puede utilizar para explorar árboles genealógicos mediante el cruce de referencias del perfil de ADN de una persona desconocida con el de otras personas en una base de datos pública. Este método es muy eficiente y se ha utilizado para llevar ante la justicia a muchos criminales esquivos. Con este método, los investigadores pudieron conectar los puntos y encontrar al asesino de Robin. Un criminalista del laboratorio llamó a la oficina de Lynx para informarles sobre un descubrimiento significativo, pero no pudo comunicarse con Lynx en ese momento. Cuando Lynx devolvió la llamada, las palabras que le dijeron fueron: «Encontraste a tu hombre». Literalmente colgué el teléfono, salté y aplaudí, y corrí por la oficina para contarle a todos, dijo Lynx. Lynx le informó a María, quien también se alegró mucho por la noticia. Siempre tuve miedo de que no estuviera vivo. Lo que es un milagro es que el ADN da mucha esperanza a otras personas. Nunca me rendí, dijo María. La persona que los investigadores descubrieron como el asesino de Robin era un hombre llamado Philip Lee Wilson, quien había seguido viviendo en Sacramento desde el asesinato. Estuvo justo bajo las narices de las autoridades todo ese tiempo, pero no tenían idea. El 23 de abril de 2020, Wilson fue arrestado a los 71 años en relación con el asesinato de 40 años atrás. Permaneció detenido sin fianza y se le imputó un cargo de asesinato. Wilson mantuvo su inocencia y el caso fue a juicio. El juicio tuvo lugar casi 2 años después de su arresto. Los fiscales presentaron pruebas de que el ADN de Wilson era una coincidencia perfecta con la sangre que había sido esparcida en la pared del apartamento de Robin en 1980.
Las huellas dactilares encontradas en el alféizar de la ventana del apartamento también coincidían con las suyas. Según los fiscales, Wilson se coló en su apartamento por una ventana mientras ella dormía, la ató, la agredió sexualmente y la mató con un cuchillo. El abogado de Wilson, Thomas Klinkenberg, no discutió que el ADN perteneciera a Wilson. Sin embargo, argumentó que Wilson y Robin se conocían y que habían tenido relaciones sexuales consentidas el día del asesinato. Klinkenberg también dio una explicación sobre por qué se encontró la sangre de Wilson en el apartamento de Robin. La razón que dio fue que Wilson había sufrido una lesión en el trabajo. Además de todo esto, Klinkenberg culpó del asesinato de Robin al exnovio de María, Norbert. Describió a Norbert como un hombre volátil y de mal genio, a quien María temía. Hizo saber al tribunal que en los días previos al asesinato de Robin, tanto Norbert como María habían discutido y la situación se había intensificado con Norbert amenazando con matar tanto a María como a Robin. Klinkenberg creía que Norbert había cumplido su amenaza al matar a Robin. Sin embargo, el testimonio de María invalidó esta afirmación. Ella le dijo al tribunal que Norbert había estado con ella en la noche del asesinato. Norbert mismo no estaba disponible para declarar en el tribunal porque había fallecido muchos años atrás. Después del juicio, que duró 10 días, el caso fue revisado por el jurado. El 9 de marzo de 2022, que coincidió con el cumpleaños 73 de Wilson, llegaron al veredicto de que era culpable del cargo de asesinato. Esta decisión se tomó después de que el jurado inicialmente no lograra llegar a un acuerdo. Más de un mes después de ser condenado, Wilson fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. María se sintió aliviada y eufórica por la noticia. Era un cierre muy necesario después de tantos años. Siento que ahora puedo seguir con mi vida. Creo que el caso se llevó una parte de quien era, dijo María. Lynx también fue una de las personas felices con el resultado del caso. Hay justicia en el mundo, y él pasará todos sus cumpleaños ahora en prisión, dijo Lynx. Desearía haberlo encontrado antes, pero por fin se ha hecho justicia, agregó. La violencia sexual es un grave problema social y de salud que sigue en aumento a nivel mundial. Las vidas de muchas mujeres han sido afectadas drásticamente y marcadas por estos encuentros desagradables. Algunas ni siquiera sobreviven para contar la historia, al igual que las 3 víctimas del video de hoy. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema tan delicado? ¿Crees que se deben implementar medidas adicionales para reducir o eliminar este problema? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,